hablar del feudalismo. El feudalismo se desarrolló principalmente en Francia, pero creció a la par de muchos países de Europa. Él habla principalmente de las demandas que tenían los países germánicos, la conciencia social, o sea que las personas que no tenían muchos recursos le pedían a los que tenían más recursos su protección a cambio de sus tierras o de dinero. Pero ellos, los que pedían protección, siempre tenían que ser fieles a los señores feudales. Entonces eso fue como una relación feudal, ya que todos era un círculo el cual tú me ayudas, yo te ayudo y todos nos ayudamos. Era un ganar-ganar. Se dividía en 6 clases sociales, pero esas 6 clases eran 3 y 3. Las 3, la realeza, el clero y la nobleza media. La nobleza eran los reyes, el clero, los padres y todo lo que tenía que ver con la religión. Y la nobleza media, que eran gente que llegaba con dinero y con poder, pero no tenían como ahí bien sus tierras. La otra mitad se llama pueblo llano y eso pone principalmente a los artesanos ricos y a los campesinos ricos, los que tenían mayor producción y más ventas. Los grupos modestos, que eran también campesinos y artesanos, pero que no tenían tanta reputación como los campesinos ricos. Y los muy pobres se enfoca principalmente en la gente que no tenía nada, absolutamente nada, y nada más daba un servicio a cambio de una vivienda. Y esto es el feudalismo. El esclavismo fue uno de los primeros modos de producción de toda la historia. Fue la primera vez en que el hombre explotaba al propio hombre. Esto surgió a raíz de todas las conquistas en donde los sometían y los obligaban a trabajar. Para reprimirlos se creó un estado y consecuentemente esto se hizo una dictadura. Y el pueblo y todos los esclavos perdieron el poder totalmente. Las normas favorecían mucho a los amos y se creó una nueva unidad de medida en la que se dividieron en 2 clases, los amos y los esclavos. Y los esclavos, al morir, dejaban toda la riqueza y toda la producción que habían hecho y los amos se volvían a ser ricos. En la parte económica eran muy injustos, ya que los amos ni trabajaban ni pagaban impuestos, pero la situación de los esclavos era una muy diferente, porque trabajaban horas extra y pagaban impuestos. Aquí fue donde surgió toda la lucha de las clases. El capitalismo es un sistema social que se deriva de la propiedad privada. Usa el capital como principal herramienta de producción y se constituye por actividades de inversión y obtención de beneficios. Se caracteriza por ser un sistema donde genera mucha riqueza en una parte y por otra genera extrema pobreza y trabajos muy mal pagados. El capitalismo se puede explicar con la fábula de las abejas de Mandeville, donde explica que al tener un pueblo ignorante se puede tener un pueblo feliz, ya que al ser ignorante el hombre tiene menos deseos, y cuando un hombre tiene deseos, o sea más deseos, es más difícil satisfacer sus necesidades. También indica que las personas están destinadas a una clase social. Por ejemplo, si una persona de clase obrera tiene un hijo, al morir sus papás, el hijo va a heredar la casa que tengan los obreros, pero como no va a heredar dinero, va a tener que trabajar y al final va a tener que emplearse a la clase capitalista para vivir, para poder mantener la casa que le dejan sus papás del salario. Entonces siempre va a ser un ciclo. En cambio, el hijo que nace en la clase capitalista, cuando se mueran sus papás, va a heredar la empresa, y entonces va a seguir el ciclo donde él va a tener dinero. El capitalismo está constituido por clases sociales. La primera y la más importante es el grupo capitalista, que es el dueño de bancos, fábricas, campos, donde están los materiales de producción. El siguiente, podría ser la clase alta. El siguiente son los obreros, que sería la clase baja, que está constituido por las personas que se tienen que emplear al grupo capitalista para vivir en un salario. Y en medio de esas dos clases se encuentra la pequeña burguesía,
que es el grupo de personas que no emplea ningún obrero, pero puede tener una pequeña propiedad, ya sea como tener un taxi o tener algún pequeño comercio del cual pueden vivir. El capitalismo, a pesar de que sea un sistema para la población un poco clasista, se justifica en base a que al principio habían dos grupos, uno que decidió ser holgazán y no hacer nada, y otro que decidió trabajar y ahorrar. Conforme pasaba el tiempo, las personas que decidieron ahorrar y trabajar fueron las que acumularon mayor fortuna y las que en la actualidad serían el grupo capitalista, que tienen dinero, y las personas que prefirieron ser holgazanes terminaron siendo los obreros que tienen que emplearse a un salario. El socialismo es un sistema de organización económica y social cuya base es que los medios de producción sean parte del patrimonio colectivo y sea el mismo pueblo quien los administre. Algunos de los objetivos principales de un orden socialista son la justa repartición de los bienes y una organización racional de la economía. Para ello, plantea la eliminación de la propiedad privada y la extinción de las clases sociales. Debido al apogeo intelectual del marxismo entre los proyectos de reforma social, el ideario comunista influyó en casi todos los futuros movimientos socialistas. Desde entonces, los pensadores socialistas comenzaron a considerar la socialización de la economía como un interés vital para el proletariado industrial y un resultado históricamente necesario a la vez de la toma de poder político por dicha clase. Sintetizado a partir de las ideas y escritos de distintos grupos y pensadores, recibió un impulso distinto de la teoría marxista que desprende al socialismo de todo idealismo moral y político, y lo fundamenta como una necesidad para el desarrollo del presente periodo tecnológico, que es lo único que podrá hacerlo realizable o no utópico según la doctrina del materialismo histórico. Dentro de la secuencia histórica de modos de producción esbozada por Friedrich Engels, el capitalismo es la última sociedad con clases y el socialismo el primer paso a su extinción. Las clases sociales se consideran generadas por los diferentes e interdependientes orígenes sociales del ingreso y al proletariado como la primera clase trabajadora sin vías propias de adquisición privada, capaz, por ende, de sobrevivir a una socialización de la producción y finalmente a su propia desaparición como clase en una fase comunista, dando así por superada la lucha de clases como motor del progreso histórico. Strange things that